Bueno, el tema que nos toca ver hoy es el de los fármacos inductores, ¿sí? Que son un grupo de fármacos que estructuralmente no están relacionados entre sí, tampoco químicamente, ni conforman, digamos, grupos farmacológicos en común, pero sí tienen la particularidad y la característica de que pueden producir la hipnosis, que es justamente el pasaje del estado de vigilia al estado de conciencia. Eh, este mecanismo de acción en la mayoría de los, perdón, este efecto farmacológico de este de este grupo de fármacos se consigue en la gran mayoría interactuando con receptores específicos de neurotransmisores que actúan a nivel del sistema nervioso central. Por un lado tenemos la gran mayoría que actúa sobre los receptores del neurotransmisor GABA, que lo que hacen es mejorar su neurotransmisión, que es inhibitoria, y por otro lado existe otro grupo que actúa sobre el receptor del glutamato, un receptor ionotrópico que es el NMDA, por los cuales antagonizan su acción y producen su efecto. Para empezar a ver, antes de empezar a ver los distintos ejemplos de fármacos inductores, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la neurotransmisión en el sistema nervioso central. Los distintos neurotransmisores se pueden clasificar dependiendo de su estructura química en aminoácidos, acetilcolina, las monoaminas, neuropéptidos, purinas y lípidos. Los que nos genera más interés a nosotros en este contexto son los aminoácidos, de los cuales tenemos los dos principales, que son los dos principales neurotransmisores a del sistema nervioso central, que son el glutamato y el GABA. Por un lado tenemos el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, y por el otro lado el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Empezando con el GABA, que como yo les dije es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, su efecto inhibitorio a nivel central se produce interactuando con su receptor. El GABA tiene dos tipos de receptores, el GABA y el GABA-B. El GABA-B es un receptor metabotrópico que no nos interesa en este momento, y el GABA-A, que sí nos interesa, que es el receptor ionotrópico. Eh, el GABA-A, el receptor GABA es un receptor pentamérico, o sea que está conformado por 5 subunidades, puede ser alfa, beta o gamma. Cada subunidad eh, es una estructura, ¿sí? Que tiene 4 dominios hasta membrana. Ahí se pueden ver eh, en la imagen de arriba lo que es un ejemplo de una subunidad alfa. Cada colorcito, naranja, amarillo, verde y púrpura, son los distintos dominios transmembrana que tiene, son 4, y cada una de estas unidades se van comunicando, se van organizando una con otra, teniendo en el centro, ¿sí?, un poro, que es el canal iónico, el cual permite el paso de iones cloro hacia el interior de la célula. Lo que esto produce es, cuando el receptor GABA es activado por su ligando, es una entrada de ion cloro y produce una hiperpolarización de la célula. Por otro lado, el glutamato, ¿sí?, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso central, también tiene un receptor metabotrópico y uno ionotrópico. El que nos importa a nosotros es el ionotrópico, eh, el cual tiene permeabilidad por los iones calcio y sodio al ser activados por su ligando endógeno, que es el glutamato. Este tipo de receptores se llaman NMDA. Bueno, después de esa breve introducción y repaso de lo que son eh, los distintos neurotransmisores que funcionan a nivel del sistema nervioso central, vamos a ir empezando a hablar de los distintos fármacos que nosotros tenemos a disposición para generar la inducción en una anestesia.
El primero que vamos a hablar es el Propofol, que desde que se empezó a usar en los años 70, hasta hoy se ha convertido en el hipnótico intravenoso más utilizado. Está indicado tanto en la inducción y el mantenimiento de la anestesia, y también la sedación fuera de quirófano, como puede ser en algunos procedimientos. Con respecto a su farmacocinética, se metaboliza primero hepático. Primero tenemos las reacciones de primer orden, como la oxidación, que va a formar el metabolito, que es el 1,4-disopropiloquinol, y tanto estos metabolitos como el propio propofol después van a ser conjugados con ácido glucurónico para formar metabolitos más hidrosolubles que puedan ser más fácilmente secretados por vía renal, que es su vía de excreción, la vía renal. Cabe destacar también que además de un metabolismo hepático, tiene un metabolismo extrahepático, que principalmente se produce en el riñón, por lo tanto no se va a requerir ajuste de las dosis en caso de que este paciente tenga enfermedad hepática. ¿Qué efectos va a producir el propofol a nivel del sistema nervioso central? Bueno, primero que nada, el mecanismo de acción para producir estos efectos son justamente actuando sobre los receptores GABA, ¿sí? A través de su unión, ¿sí? A la unidad beta del receptor, eh, que lo que hace es potenciar el efecto del GABA. Entonces, produce una mayor entrada de cloro al interior de la neurona, lo que aumenta su hiperpolarización. Todos estos efectos, tanto del propofol como de los demás inductores o hipnóticos que actúan en el receptor GABA, tenemos que tener en cuenta que no tienen una acción directa sobre el receptor, sino que se unen a sitios alostéricos y de esta manera modifican de una manera positiva la acción del GABA. No es que de por sí ellos toman contacto con el receptor y activan el GABA, sino que necesitan de que exista GABA para poder cumplir con su función. Bueno, el inicio de la hipnosis, tras la administración de una dosis justamente para la inducción, que es de 1, 2, 2,5 miligramos kilo, va a alcanzar su efecto máximo entre los 90 y los 100 segundos. Eh, la duración de la hipnosis va a depender de la dosis, ¿sí? Y se sitúa entre 5 a 10 minutos en las dosis comunes de inducción que nosotros utilizamos. También tiene otros efectos, como el antiemético, porque tiene acción a nivel del tronco, más específicamente de los quimioreceptores a nivel del bulbo, y la dosis es de 10 a 20 miligramos, se puede repetir cada 10 minutos esa dosis. Bueno, produce sedación y amnesia cuando se administran dosis subóptimas. Tiene acción anticonvulsivante y disminuye la presión intracraneal en pacientes que están con la PIC normal o elevada. ¿Qué efectos va a tener el propofol a nivel del sistema respiratorio? Como ya sabemos, y pasa muchas veces cuando estamos realizando procedimientos en el cual nosotros lo que queremos es una sedación y no tanto una anestesia general, que lo que vemos por ahí cuando queremos inducir al paciente con dosis en bolo de propofol es que producen apneas, lo cual se traduce en que después lo vemos que por unos momentos desaturan y después vuelven a su saturación normal porque la ventilación espontánea se recupera aproximadamente en 30 segundos. Esta apnea va a depender tanto de la dosis como de la velocidad y si existen un anestésico concomitante, como pueden ser benzodiazepinas o opioides. En perfusión de mantenimiento, ¿sí? Que es de 100 gamma kilo minuto, provoca una disminución de 40% de volumen corriente y un aumento del 20% de la frecuencia respiratoria. Que esto si nosotros estamos manteniendo una anestesia general, como puede ser cuando estamos haciendo una TIVA, mucho no nos preocupa porque, bueno, estamos
con la ventilación mecánica, por lo tanto no debería afectarnos en la fisiología del paciente. A nivel cardiovascular, en dosis de inducción, el propofol va a causar una caída de la presión sistólica entre un 25 y un 40%, y esto se produce tanto porque hay un descenso en el gasto cardíaco, el propofol tiene una acción inhibitoria cardíaca, y también va a producir un descenso de la resistencia vascular periférica, que justamente son los dos parámetros regulables de la fisiología para mantener la presión arterial. Entonces, ahí les dejé cómo se regula y cómo se forma la presión arterial, y son los dos componentes principales, ¿sí?, de mantenimiento de la presión arterial, y es por esto que al fin y al cabo nos va a causar una disminución de la presión sistólica. ¿Qué efectos adversos nos va a llevar el uso del propofol? Bueno, el dolor en el punto de inyección es uno de los más comunes. Cuando estamos pasándole al paciente el hipnótico, se puede quejar de que le molesta en el sitio de inyección. Esto lo podemos evitar con añadir un anestésico local, como puede ser la lidocaína, 20-30 miligramos, usando vasos grandes, evitar las venas, que es lo que hacen en el dorso de la mano. Bueno, la apnea y la hipotensión ya hablamos, como efecto adverso. Puede tener mioclonía y tromboflebitis, también están descritos dentro de los efectos adversos. ¿En qué situaciones estaría contraindicado la inducción de un paciente con propofol? Bueno, el shock y la hipovolemia, tanto como la inestabilidad hemodinámica y patologías cardiovasculares, se explican fácilmente por los mismos efectos que estuvimos hablando recién del propofol a nivel cardiovascular. Acuérdense que es un inhibitor cardíaco, causa disminución del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica, de la TA. Entonces, en pacientes que ya de por sí están en shock hipovolémico con una inestabilidad, obviamente está contraindicado su uso. ¿Cuáles son las dosis que tenemos nosotros para el propofol? En el caso de la inducción, que es el tema que estamos viendo, de 1 o 2 miligramos kilo. Para el resto de los usos del propofol, tenemos para el mantenimiento de la hipnosis, en una cirugía, 150, 175 gamma kilo minuto por cada hora de cirugía respectivamente. Para sedaciones, entre 25 y 75 gammas kilo minuto. Y, como se había dicho antes, la función emética, 10 a 20 miligramos, y se puede repetir cada 10 minutos. El siguiente grupo que vamos a ver es el Antes grupo de... de... Aguanta un Sí, cachito antes de pasar, así no se me mezcla todo después. Primero, el dato bastante bien. Lo que es el fit de efecto, eso más que nada como para que tengan en cuenta que no es por metabolismo, sino el metabolismo es lento. Creo que, si no me equivoco, que está en algo entre 60 y 100 minutos del metabolismo hepático y renal. El propofol termina el efecto más que nada por redistribución. Eso como para que tengan en cuenta, el compartimento de los centrales y los periféricos. Las dosis están relativamente bien, salvo esta dosis, por ejemplo, la que tenía acá en esta diapo, claro, sí, 2,5. esta dosis es la del Miller, no es la que tenemos nosotros en Claro, el... tengan en cuenta que no es Sí. que tenemos nosotros, no, sino que las dosis que da el libro generalmente son dosis de inducción solamente si usa ese medicamento. Por ejemplo, 2,5 sería una guasada. Si vos usas midazolam previo, fentanilo, remi, lo que sea, las dosis generalmente son mucho más bajas. Y después, nada, esto también, el mantenimiento de la hipnosis va a depender también dependiendo del paciente, dependiendo del esquema que arme, no es algo tan fijo como 150, 100, 75, ir bajándolo. Pero bueno, eso es algo como para ver más adelante, capaz que ahora sería como para que no tengan en cuenta que es así, o sea, bueno, va a mantener un paciente en la activa haciendo esto, 150, 175, hay bastantes cosas más para tener en cuenta. Y capaz que las dosis de sedación de 25 a 75 también son bastante bajas, como para una endoscopía, 80, 100, 120, quizás más también.
Así que bueno, eso habría que revisarlo. Después lo otro está todo relativamente bien, como para que pase al tema, porque si no después me olvido de todas las cosas que vi. Perfecto. Yo tenía una duda con la contraindicación de los bloqueos. Eso Ah, estaba como una eso, y eso activa, también, perdón, Manu. o sea, es por El, cardíaco, por depresora. Ay, creo que se cortó, no sé si. sí, se cortó, no se escuchó nada. No, la pregunta era sobre los bloqueos, sobre la contraindicación, si era una contraindicación relativa o si era más que nada en base a si el paciente tenía insuficiencia cardíaca, o sea, si iba por ese lado o solamente si tenía o no el bloqueo, porque yo no lo había leído por eso. Claro, en el libro no especifica si es una contraindicación absoluta o relativa. Eh, yo considero que podría estar relacionado a pacientes con inestabilidad hemodinámica secundario por ahí a su patología de conducción, porque habla de cardiopatías o con bloqueos AB de segundo grado o bloqueo de rama izquierda. Si es un bloqueo de rama izquierda, la verdad que no te sabría decir, pero por ahí bloqueos AB de segundo grado que por ahí están con bajo gasto, estaría contraindicado por el simple hecho de que tiene bajo gasto y con el propofol estarías eh, disminuyendo más, digamos, ese, ese carácter, digamos. Pero no sé si es una contraindicación absoluta o relativa, sinceramente. No, en el libro no lo especificaba. Sí, yo de estas tomaría, eh, obviamente el shock hipovolemia y la inestabilidad hemodinámica es como redundante todo lo mismo. Y algo que te olvidaste de poner, que para mí es importante, no es común, pero es importante en el caso de usar propofol, que es una contraindicación si el paciente tiene antecedentes de alergia a la proteína de la soja o el huevo, porque son componentes de la medicación. Eh, Ah, ok. que eso es bastante, no es frecuente que lo tenga, pero lo nombra bastante la bibliografía, por una cuestión de que con lo que está hecho la medicación. Y después, en el caso del paciente inestable, obviamente no va a ser tu inductor de primera elección, pero tampoco estaría contraindicado por una cuestión de que si titulas las dosis y la inducción es lenta, la repercusión hemodinámica la verdad que es mínima. Eh, Obviamente si haces un bolo de una alta dosis va a tener un efecto mayor, pero si lo haces una dosis escalonada o utilizando medicación coadyuvante, todo eso no te modifica demasiado. Así que no sé si sería absoluta o relativa tampoco. Y los bloqueos no lo he visto, pero supongo que ven por el lado de lo que vos decís. Así que Bueno, bueno, nada, si querés seguir, ya. perfecto. Bueno, seguimos con el grupo de las benzodiazepinas, más específicamente el midazolam, que no solamente, bueno, se utilizan las benzodiazepinas en la anestesia, sino que es un grupo farmacológico muy utilizado por sus acciones ansiolíticas, relajantes musculares centrales. Entonces, dentro de la clasificación de las benzodiazepinas, el midazolam, por sus características farmacocinéticas, se considera, dependiendo qué bibliografía lo agarres, pero bueno, esta es del libro Farmacología del Vázquez, que lo clasifica dentro de acción ultracorta. Otras bibliografías lo clasifican como corta, en caso de que cuando clasifican las benzodiazepinas no toman esta categoría, sino que directamente los ponen como cortas, pero bueno, es una benzodiazepina de acción ultracorta. Se distribuye con rapidez y su semivía de distribución comprende entre 6 y 15 minutos. Tiene metabolización hepática también por la citocromo P450-3A4 y la citocromo P450-3A5. A 1 hidroximetilmidazolam y hidroximidazolam, y después son conjugados también a nivel hepático para que después puedan ser excretados por la orina. Entonces tienen metabolización hepática y excreción renal. Esta es la clasificación, esta es del Vázquez, de farmacología, de las distintas benzodiazepinas. Esta tiene la particularidad que el triazolam y el midazolam
le crea la categoría de ultracorta. Hay otros lados en cuales no existe, sino que directamente lo ponen como acción corta, intermedia y larga. Pero bueno, estas son las distintos parámetros farmacocinéticos de las distintas benzodiazepinas, para ir clasificándolas, ¿no? El mecanismo de acción, como la mayoría de estos grupos farmacológicos, actúan sobre el receptor GABA, provocando hiperpolarización porque potencian la respuesta del ligando endógeno del GABA, uniéndose a un sitio alostérico. ¿Sí? Como ven ahí en la imagen, muestra dónde son los sitios donde se une el GABA y dónde es el sitio donde se une la benzodiazepina. Si entre la subunidad alfa y la gamma se unir la benzodiazepina para facilitar o potenciar la respuesta del GABA a la apertura del canal, provocando la hiperpolarización. ¿Qué efectos va a tener el midazolam sobre el sistema nervioso central? Tiene acción hipnótica, sedante, ansiolítica, amnésica, anticonvulsiva y relajante muscular de origen central. La inducción, en lo que refiere a las dosis, para pacientes premedicados con otros fármacos anestésicos, puede ser de 0,1 a 0,2 miligramos kilo, ¿sí? y hasta 0,3 miligramos kilo en los que no están tratados. La inducción precisa entre 30 a 60 segundos para que el paciente inicie con la hipnosis. ¿Qué efectos va a tener a nivel del sistema respiratorio? El principal efecto a nivel respiratorio, y que es su principal efecto secundario, y que hay que tener cuidado, por ahí no tanto con una inducción de una anestesia general, pero por ahí sí, como he hablado con el Propofol, pacientes en los cuales vamos a realizar una sedación nomás para un procedimiento que no requiere anestesia general, es el tema de la depresión respiratoria. Con lo cual hay que tener en cuenta que siempre el paciente esté ventilando, que no caiga la saturación, ¿sí? Con todo eso. Más si además de usar benzodiazepinas, usamos además un opioide, como puede ser el fentanilo o la morfina. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos haciendo una veda o algún procedimiento de esos, utilizamos opioides para la analgesia y una benzodiazepina para la sedación, y ambos grupos farmacológicos tienen un efecto sinérgico en lo que se refiere a depresión respiratoria. Por distintos mecanismos, porque actúan en distintos receptores, generan un mismo resultado que la depresión respiratoria. Entonces, teniendo en cuenta esto, y en caso de que tengamos la necesidad de por cualquier razón revertir los efectos de las benzodiazepinas, tenemos que acordarnos que contamos con la herramienta farmacológica del flumazenil, que es el reversor. Las dosis de reversión son entre 0,2 a 5 miligramos, y se va a ir, dependiendo de la respuesta al flumazenil, en la respuesta clínica del paciente, vamos a ir aumentando la dosis desde el 0,2 a los 5 miligramos. Tenemos que tener precaución en pacientes con factores de riesgo con antecedentes de convulsiones. Obviamente porque, bueno, estamos, en caso de pacientes con convulsiones, estamos contrarrestando los efectos inhibitorios del sistema nervioso central endógenos del GABA del propio paciente. Entonces, podemos provocar focos epileptógenos. Con respecto a la dosis, con lo que se refiere a la inducción, ya hablamos un poco, 0,3 miligramos kilo, para pacientes que no están tratados con premedicación, y para la sedación, de 1 o 2 miligramos. No sé si quieren aportar algo de las benzodiazepinas o si sigo. ¿O alguna pregunta? No, por mí no. Bueno, sigo entonces. El próximo fármaco que vamos a ver es el etomidato. Es un fármaco que es muy interesante por lo que se refiere a su estabilidad en lo que es
la hemodinamia del paciente y la función respiratoria, por lo tanto nos es de interés para pacientes que por ahí estaría contraindicado el uso del propofol. Con respecto a su farmacocinética, se metaboliza principalmente por el hígado y el 2% se va a excretar un 2% se va a excretar inalterado, todo por orina, y el otro restante va a pasar por una metabolización hepática y los metabolitos se van a excretar en un 85% a nivel renal y 13% a nivel entérico por medio de la bilis. ¿Qué efecto va a producir el tomidato a nivel del sistema nervioso central? Bueno, al igual que los dos anteriores fármacos que vimos, su acción se produce a través del receptor GABA, produce la hipnosis, disminuye tanto el flujo sanguíneo cerebral y secundariamente esto produce una disminución de la presión intracraniana, y hay que tener en cuenta que se ha asociado a convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Se ha visto en estudios de electroencefalograma que favorece la actividad electroencefálica en focos epileptógenos, en pacientes con antecedentes de epilepsia. A nivel respiratorio, lo único que encontré es que puede dar un corto periodo de hiperventilación, que después se continúa con un periodo también muy breve de apnea, lo que se puede traducir únicamente en un aumento leve de la presión parcial de dióxido de carbono, pero que no va a afectar la saturación arterial, la presión parcial de oxígeno arterial. Así que es muy estable en lo que se refiere al sistema respiratorio, al igual de lo que es a nivel hemodinámico, porque tiene ninguna actividad en lo que se refiere al sistema nervioso simpático o en la función de los valororeceptores. Por lo tanto, no produce inhibición ni del gasto cardíaco, ni de la frecuencia, ni tampoco de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, tiene una estabilidad hemodinámica muy importante en comparación a los otros fármacos que estuvimos viendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, está bueno tenerlo en cuenta en caso de que necesitamos inducción en pacientes que tengan trastornos cardiovasculares, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, por lo que hablé de que tiene casi nula afectación respiratoria. Si bien, bueno, también ahora cuando hablamos de la ketamina, voy a explicar que para la prevención de algunas patologías del árbol bronquial también podría ser de elección utilizarlo. Pacientes con hipertensión intracraneal, o cualquier combinación de afecciones, ¿sí? Que esté indicado un fármaco que produzca prácticamente ningún efecto secundario de índole fisiológica, ¿sí? Tanto respiratoria como cardiovascular o hemodinámica. Pacientes con traumatismo que presentan un volumen intravascular incierto podrían beneficiarse de la inducción con este anestésico. Y la dosis para la inducción es de 0,3 miligramos kilo y tiene un inicio de acción de unos 30 segundos. Con lo que respecta a los efectos secundarios, comparte con el propofol lo que son los movimientos mioclónicos y el dolor en el sitio de punción, que se solucionan de la misma manera que el propofol, con anestésico local, 20 a 40 miligramos. Pueden producir náuseas y vómitos en el postoperatorio y también hipo. Bueno, y por último, les voy a hablar de la ketamina, que este fármaco tiene la particularidad y la ventaja que además de tener un efecto hipnótico, tiene un efecto analgésico. Con lo que respecta a la farmacocinética, tiene también metabolización hepática, que va a producir primero metabolitos por reacciones de primer orden, de desmetrización para formar la norketamina, que luego se va a hidroxilar a hidroxinorketamina y que luego se va a conjugar con glucurónidos que los convierte en sustancias más hidrosolubles para facilitar su excreción, que va a ser renal.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Este es el fármaco que se diferencia de los anteriores, en los cuales lo que eran era, de alguna forma, amplificar el efecto inhibitorio del GABA. Este, al contrario, lo que hace es antagonizar el efecto excitatorio del glutamato, interactuando sobre los receptores ionotrópicos, que es el receptor NMDA. De esta manera, produce la pérdida de conocimiento. La analgesia se va a producir a nivel de la médula espinal porque va a producir un efecto antinociceptivo por inhibición de los receptores de glutamato. El glutamato, si repasamos la vía del dolor, es el neurotransmisor que conecta, digamos, que comunica las células en el asta posterior de la médula espinal, y además inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces, de esta manera ejerce su efecto antinociceptivo. ¿Qué efectos va a producir a nivel del sistema nervioso central? Como les había dicho, además de la pérdida de conocimiento, produce analgesia. El estado que recibe este fármaco en la anestesia es de anestesia disociativa, porque lo que produce es en el paciente un estado cataléptico, que si buscamos lo que es catalepsia en el diccionario Mosby de Medicina, Enfermería y Ciencia de la Salud, es un trastorno, hablando obviamente de trastornos psiquiátricos, pero lo que hace es simular este estado que se caracteriza por un nivel de conciencia semejante al trance y por rigidez postural. ¿Sí? Aparece en la hipnosis y en ciertos trastornos orgánicos psicológicos, como lo puede ser la esquizofrenia, la epilepsia o la histeria. Entonces, lo que hace es simular un estado de catalepsia, por eso se llama estado cataléptico. ¿Qué efecto? Bueno, siguiendo con los efectos a nivel del sistema nervioso central, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto, esto es secundario a que hay un aumento del metabolismo cerebral, y secundariamente aumenta la presión intracraneal. Los efectos psicológicos adversos que produce la ketamina se llaman efectos de demersión. Y lo que tenemos son sueños vividos, experiencias extracorpóreas, puede ser que el paciente sienta que flota por fuera del cuerpo, como que se disocia del cuerpo, ilusiones, que no es lo mismo que alucinaciones, porque las alucinaciones son cuando no hay ninguna experiencia sensorial externa que esté estimulando, sino que lo que hay acá es una interpretación errónea o una percepción errónea de estímulos externos. Entonces lo que produce es eso. A lo que es efecto sistema respiratorio, como les había dicho recién, este fármaco, la ketamina, y habíamos visto también en la clase de broncoespasmo, puede ser utilizado como profilaxis en el broncoespasmo en pacientes que sabemos que tienen reactividad de las vías respiratorias, porque la ketamina tiene un efecto simpático mimético. Entonces, tanto puede producir la broncodilatación por su efecto simpático mimético, y ahora también se está estudiando, hay rasgos que dicen que en el músculo liso bronquial ejerce una acción antagónica a los efectos espasmógenos de el carbacol y la estamina. La estamina justamente es uno de los principales mediadores en la respuesta del broncoespasmo en, por ejemplo, pacientes que sufren de asma. ¿Qué efectos va a producir en el sistema cardiovascular? Esto es importante tenerlo en cuenta para después ver en qué pacientes por ahí no estaría tan aconsejable usarlo. Al tener un efecto simpático mimético, tanto porque produce la liberación de catecolaminas, inhibe el nervio vago, inhibe la recaptación de noradrenalina a nivel periférico, todo esto genera que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, secundariamente un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial. Todos estos efectos simpático-miméticos y hasta ionotrópicos, lo que generan es un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, tenemos que tener cuidado. En pacientes con un corazón sano, cuyas arterias coronarias permiten una compensación de ese aumento de consumo de oxígeno, no deberíamos tener problema.
pero en pacientes con patología coronaria o cardiovascular deberíamos tener más cuidado. La inducción de la anestesia en el caso de la ketamina estaría indicado en pacientes con inestabilidad cardiovascular, aquejados de hipovolemia, shock hemorrágico o depresión cardiovascular, debido justamente a esto, a sus efectos simpáticos miméticos que estimulan el sistema cardiovascular. Y también, como habíamos hablado recién, es una muy buena opción en pacientes con enfermedades reactivas de las vías respiratorias, ya que genera un efecto de broncodilatación. ¿Qué efectos secundarios y contraindicaciones encontramos en la ketamina? Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tanto porque aumenta el metabolismo cerebral, como el flujo sanguíneo y la PIC, en sujetos que ya tienen una PIC aumentada. Con lo que refiere a la patología oftalmológica, viene relacionado con esto del aumento de la PIC. Bueno, pacientes afectados por una cardiopatía isquémica, obviamente por lo que hablamos recién, tanto como pacientes con aneurismas vasculares, por el tema de que aumenta la presión arterial. Y después, relacionado a lo que son los trastornos o los efectos de inmersión, los efectos adversos psicológicos, tenemos que tener cuidado en pacientes con patología psiquiátrica como esquizofrenia y pacientes que tengamos el antecedente de que haya tenido reacciones adversas con la ketamina, y la bibliografía hasta nos dice que pacientes que tengan antecedentes familiares de reacciones adversas con la ketamina deberíamos también tener cuidado. ¿Cuáles son las dosis de la ketamina que nosotros tenemos? Para la inducción, 2 miligramos kilo. Con lo que se refiere al mantenimiento, lo que dice la bibliografía, entre 15 y 45 gamma kilo minuto, por una sedación y analgesia, ya que esta brinda las dos acciones, de 0,2 a 0,8 miligramos kilo, y la analgesia preventiva profiláctica, 0,15 a 0,25 miligramos kilo. Bueno, continuando con el tema de inductores, ahora nos toca hablar del tiopental, que es un fármaco que se encuentra dentro del grupo de los barbitúricos. El primer barbitúrico que se utilizó para inducir la pérdida de conocimiento fue a principios del siglo XX el exobarbital, que luego, debido a sus efectos excitantes que producía, fue reemplazado en 1934 por el tiopental, que se convirtió en el fármaco de elección en la clínica debido a su rápida acción y breve duración y ausencia de los efectos adversos que presentaba el exobarbital. El tiopental tiene un metabolismo hepático, la mayoría de sus metabolitos son inactivos, hidrosolubles y se excretan por vía urinaria. La vía más importante de metabolismo es la oxidación, que genera alcoholes polares, o sea, con carga, cetonas, fenoles o ácidos carboxílicos. Estos metabolitos se pueden excretar con facilidad en la orina o pueden ser conjugados con el ácido glucurónico y se pueden eliminar por vía enteral a partir de la bilis. El tiopental puede acumularse en tejidos, en especial cuando se administran dosis altas a lo largo de un periodo prolongado, debido a su lipofilia, a su volumen de distribución relativamente grande y también a su tasa baja de aclaramiento hepático. Es importante tener en cuenta que no se recomienda el tratamiento con barbitúricos en sujetos con porfiria aguda intermitente, ya que los barbitúricos, pueden propiciar un ataque como consecuencia de la estimulación de la síntesis, o sea, una inducción enzimática, de la sintetasa de ácido gamma aminolebulínico, ¿sí? Que es la enzima responsable de la síntesis de las porfirinas. Con respecto a su farmacodinamia y a su mecanismo de acción, la unión de una molécula de barbitúrico al receptor de GABA-A potencia la acción del GABA, al favorecer la conductancia del cloro a través del canal iónico. Se produce así la hiperpolarización de la membrana celular, lo que eleva el umbral de excitabilidad de la neurona posináptica. Los efectos sedantes hipnóticos de los barbitúricos podrían provenir de esta potenciación de la acción del GABA. También a concentraciones mayores, a diferencia de otros inductores que únicamente tienen su acción alostérica en el receptor GABA,
Los barbitúricos también pueden activar directamente los canales de cloro, en ausencia de la unión del GABA. De esta manera actuarían como un agonista. El segundo mecanismo de acción de los barbitúricos se basa en la inhibición de la transmisión sináptica de los neurotransmisores excitadores, como pueden ser el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, y la acetilcolina. A nivel del sistema nervioso central, como les dije anteriormente, tiene un efecto hipnótico. También tiene efecto anticonvulsivante a dosis específicas, que después las voy a nombrar. Y además tiene efectos sobre el metabolismo cerebral. Lo que hace el tiopental y los demás barbitúricos es una disminución del consumo metabólico cerebral de oxígeno. De esta manera, el descenso del consumo de trifosfato de adenosina produce un aumento de la protección frente a la isquemia cerebral parcial. Además, la disminución del consumo metabólico de oxígeno cerebral produce un descenso paralelo de la perfusión cerebral, que se observa en una disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal de la PIC. Con respecto a los efectos del sistema respiratorio, los barbitúricos van a originar una depresión respiratoria central relacionada con la dosis. El valor máximo de la depresión respiratoria y la depresión máxima en la ventilación por minuto tras la administración del tiopental se alcanza entre un minuto y medio después de la administración. Estas variables retoman sus valores anteriores a la administración del fármaco con rapidez, de modo que los efectos farmacológicos apenas pueden detectarse transcurridos 15 minutos desde la administración. Los sujetos que están aquejados de enfermedad pulmonar crónica presentan una susceptibilidad ligeramente mayor a la depresión respiratoria ocasionada por el tiopental. Esto también está relacionado con sus efectos sobre el tejido muscular de la vía aérea, que puede producir laringo, broncoespasmo. En relación a los efectos hemodinámicos del tiopental y del sistema cardiovascular, el tiopental produce depresión respiratoria que se ocasiona por los barbitúricos por efectos centrales y periféricos, tanto vasculares y cardíacos. El principal efecto del tiopental a nivel cardiovascular es la acumulación de sangre en el sistema venoso debido a una vasodilatación periférica. Los mecanismos en los cuales se sustenta la disminución del gasto cardíaco comprenden, primero, la acción ionotópica negativa directa debido al descenso del flujo de calcio hacia el citoplasma del músculo cardíaco, la disminución del llenado ventricular ocasionado por el aumento de la capacitancia, esto que les había hablado de la vasodilatación periférica, y por tercera causa, la reducción temporal del flujo simpático eferente desde el sistema nervioso central. El aumento de la frecuencia cardíaca, que es entre un 10 al 36%, asociado con la administración del tiopental, podría deberse a la estimulación de los reflejos simpáticos mediados por varios receptores en el corazón como respuesta a la disminución del gasto y la presión. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso del tiopental? Bueno, la porfiria, por lo que les había hablado de la inducción enzimática, el asma y otras enfermedades obstructivas que hay que tener en consideración por sus efectos sobre el músculo respiratorio, shock, hipovolemia y cardiopatías debido a sus efectos hemodinámicos y antecedentes de hipersensibilidad a los barbitúricos. Con respecto a la dosis, las dosis sedantes y anticonvulsivantes del tiopental es de 1 a 2 miligramos kilo, y para una inducción con tiopental se utiliza una dosis de 4 a 5 miligramos kilo. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Con respecto a la keto, yo no sé si Sí. está
tan inductor de elección en un paciente asmático. Acordate que tiene su efecto broncodilatador, pero la ketamina también produce muchas secreciones. Cuando se la hace tanto como analgésico como dosis de inducción, los pacientes se llenan de mocos, se llenan de saliva. No sé si es magnífico, como vos decís, o sea, ni siquiera sé si yo no haría una inducción concreta en un paciente asmático. La haría con porque no tiene efecto broncodilatador, pero por lo menos tampoco tiene efecto adverso. Acordate que el efecto estimulante que tiene simpático-mimético depende de la reserva de catecolamina del paciente, entonces tampoco es magnífico o ideal o algo, creo que ideal no hay nada, así que eso trata de no utilizarlo porque no es como que esto es lo mejor. Cada fármaco tiene sus cosas a favor y en contra. Como depende de la reserva de catecolaminérgica que tiene el paciente, los pacientes que están sépticos están chocados más de 24 o 48 horas, ya están depletados de volumen de catecolaminas, entonces con la ketamina no tienen buena respuesta a la inyección. Siempre he preferido usar o midazolam o etobidato o su efecto quizás propo a baja dosis, como te dije antes. Obviamente si un paciente que está chocado por un shock hemorrágico que recién le acaba de pasar o algo de eso, la puedes usar, pero si no, en otras situaciones, los pacientes sépticos, pacientes críticos de terapia, esas cosas, no es tan buen inductor. Es buen inductor en los quemados, eso es verdad.